Permítanme unos días, ahora sí. Perdón, es que fui a cerrar la puerta porque se estaba escuchando mucho ruido. A ver, hijos, ¿en qué me quedé con ustedes? Ya no me acuerdo. ¿Ya vimos Alemania, hijos? Sí, sí, ¿Sí, profesora. María Esmeralda? Bueno, les estaba diciendo entonces que en aquellas épocas recordemos que los estados eran estados policías en los que no podían intervenir en cuestiones económicas y que por eso estábamos hablando del liberalismo económico. El liberalismo económico, gracias Iván por encender tu cámara. El liberalismo económico, recordémoslo así, de que era cuando los estados, los gobiernos no podían intervenir. En ese sentido, bueno, pues recordemos que Otto von Bismarck, que es el canciller de hierro, es el primero que empieza a intervenir como parte del Estado para obligar a los patrones a dar derechos a los trabajadores. Recuerden que yo les decía que hasta se conoce como el canciller de hierro y el padre del seguro social. En este sentido, a partir de 1919, ya tenemos la Constitución alemana de Weimar. Esta Constitución es una de las primeras también que empezó a dar derechos laborales en el orden constitucional. Yo les decía que qué importancia tiene que un país ponga a nivel constitucional sus derechos. Y les decía que pues es la máxima carta, la máxima ley, y que obviamente el tener los derechos a nivel constitucional pues eran importantes. Sin embargo, también les comenté que no fue el primer país que dio esos derechos, que el primer país que dio los derechos a nivel constitucional fue México. Lo más chistoso, hijos, es que estamos hablando de 1917, cuando México saca su constitución y saca los derechos laborales. Y en ese sentido, pues yo les comento que lo más chistoso es que pues estábamos viviendo una época en donde pues industrias casi no había en México, trabajadores casi no había en México, y había más campesinos, pero trabajadores de industrias o eso, pues casi no había. Y eso es lo más chistoso, que habiendo pocos trabajadores, es el primer país que hace el derecho del trabajo a nivel constitucional. Y también comentábamos que algo debería de haber pasado en México, porque cómo era posible que sin trabajadores, digamos, fue el primer país que hizo el derecho del trabajo a nivel constitucional. Ya para acabar con la historia en el mundo, digamos, a partir de 1919 que se crea la Constitución Alemana de Weimar, hijos, a partir de 1919, pues ya tenemos otro panorama en el mundo, ya se empieza a cambiar el sentido del trabajo. El trabajo ya decíamos que no es una pena, no es un castigo, tampoco es artículo de comercio, sino el trabajo ya es lo más digno para el ser humano. Nuestro artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo ya nos dice qué es el trabajo y cómo debe de realizarse. ¿Quiere alguien leer, por favor, el artículo tercero de su Ley Federal del Trabajo, por favor? Si la tienen ahí. Recuerden que les he pedido que tengan a la mano la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? A ver, Iván, por favor. Título primero. Principios generales. Artículo tercero. El trabajador, el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre, entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley.
debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deben generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Gracias, Iván. Entonces, como ven, ya es un largo artículo que antes nada más decía, el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y significa dignidad para quien lo preste. Yo creo que cuando estaba así descrito, pues ya era suficiente, pero nuestros legisladores pensaron que hacer hincapié en la no discriminación, en lo que es el trabajo decente, etcétera, bueno, pues está bien, pero fundamentalmente el trabajo es un derecho y por lo tanto todos tenemos derecho al trabajo. Los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación, abogados, de ver que todos tengamos trabajo y de que todos tengamos una forma de sobrevivir en este mundo. Y también es un deber porque también nosotros debemos de trabajar para el beneficio de nuestra república, de nuestro país y en el beneficio propio. Pero también no es un artículo de comercio, no está en venta. Y aparte de eso, pues el trabajo debe ser digno para las personas que lo realizan y esa dignidad significa que lo hagas con salud, que lo hagas en condiciones de salubridad, en condiciones de estar a gusto. Ya les dije que la mayor parte de su tiempo, y ustedes lo deben de vivir, hijos, la mayor parte de tu tiempo la van a pasar trabajando. Entonces, lo mejor es que sea un trabajo obviamente digno, en donde estén contentos. Yo les decía que a lo mejor me toman como loca, que sí lo estoy, y que yo les decía que toda la gente debería de decir, uy, qué feliz estamos porque vamos a ir a trabajar. Y eso no es lo que debería de ser, pero pues obviamente, hijos, muchas siguen pensando que el trabajo es un castigo, muchos siguen pensando que el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo, y sin embargo debe ser todo lo contrario, el trabajo debe ser lo más digno del ser humano. Y por supuesto, ya cambiando el valor del trabajo, porque ya el trabajo tiene un supervalor, ya el trabajo es algo importante para el ser humano, entonces cambian obviamente las normas y obviamente ya existe lo que podemos llamar un derecho de trabajo. Pero decíamos que México fue el primer país que puso a nivel constitucional los derechos laborales en 1917. Entonces, hijos, algo debió de haber pasado en México, que sin tener trabajadores, que sin tener grandes industrias, pues hay un derecho del trabajo. Bueno, pues empecemos. Aquí lo vamos a dividir nuestra parte histórica en la etapa prehispánica o antes de llegada de los españoles, hijos, la llegada de los españoles, después hablamos un poco de la independencia y luego ya nos vamos a la revolución y obviamente hasta nuestros días, ¿qué ha pasado? Bueno, antes de la llegada de los españoles, la verdad no sabemos tanto de nuestras culturas anteriores a la llegada de los españoles, pero lo poco que sabemos es que ellos sí respetaban el trabajo y a los trabajadores, hijos. Aquí viene un cambio fundamental en lo que es el continente europeo y lo que son nuestras culturas antes de la llegada de los españoles, porque obviamente aquí no estamos hablando
de que el trabajo es indigno, de que el trabajo es un castigo. En México, este es uno de los principales cambios por los cuales yo creo que México fue uno de los primeros países que respetó el derecho del trabajo porque, o que lo hizo nacer en su constitución, porque obviamente México, o lo que llamábamos antes nuestras culturas aztecas, toltecas, olmecas, etcétera, respetaban el trabajo. Tan lo respetaban que aun cuando hubiera esclavismo, porque sí lo hubo, porque sí hubo guerras, sí hubo esclavos, obviamente, aunque todo el mundo tenía que trabajar. Aquí el castigo era al contrario, el que no trabajaba, el flojo, el que no producía era digamos, el que se veía mal en la sociedad, en esas sociedades. Entonces el trabajo en México antes de la llegada de los españoles era un trabajo hasta ahora sí divino, porque nuestros dioses, si comparamos nuestros dioses con los dioses europeos, pues también eran diferentes. Los dioses europeos, por ejemplo, vivían en el Olimpo. ¿Y qué hacían en el Olimpo? Pues nada, nada más estar viendo a ver qué hacían, qué travesuras hacían, o a qué humano le hacían la vida imposible, etcétera. Eso es lo que hacían en el Olimpo. En cambio, nuestros dioses, fíjense, eran el dios de la tierra, el dios del fuego, el dios, si ustedes quieren, de la guerra, pero todo era realmente un trabajo. Y aquí se respetaba mucho el trabajo, y también hasta los grandes señores, lo que podría ser las monarquías, digamos, de nuestros estadios indígenas, trabajaban, porque aquí sí el que no trabajaba era mal visto, hijos. Aquí sí el flojo, se castigaba al flojo. Por eso también no se permitía, por ejemplo, el pulque, que ya se conocía que era una bebida alcohólica, no se permitía tomarlo siempre porque eso quitaba que algunos trabajaran. Entonces, aquí recuerden que tenían cada familia una parte de tierra, una parte donde tenían que cultivar, y por eso no se vivía del esclavo, hijos, y el esclavo en América, si nacían hijos de esclavos, nacían libres, no nacían como en Europa, que también eran esclavos, no, aquí nacían libres. Los esclavos, si se casaban con alguien libre, pues inmediatamente adquirían su libertad también. Si salían corriendo y se iban a un templo, inmediatamente también obtenían su libertad. Entonces no se vivía del esclavo ni de explotar al esclavo, hijos. Entonces, realmente, pues, aquí el trabajo era distinto a como se planteaba en Europa. Pero no existió el derecho del trabajo. ¿Por qué? Pues porque no se vivía de explotar a nadie, hijos. Era una especie de comunismo, si ustedes quieren verlo así, porque cada familia, insisto, tenía su parcela, cada familia tenía sus quizá animales para comer, para cuidarlos, para criarlos, y entonces pues no necesitaban de la mano de obra del esclavo para sobrevivir, y les vuelvo a comentar que el trabajo era importante. Pero realmente no pudo haber nacido el derecho al trabajo, si nacieron otras leyes, si nacieron otras normatividades, pero el derecho al trabajo no, porque no se vivía del esclavo, ni se esclavizaba a nadie, ni se maltrataba realmente a la gente para trabajar. En un momento dado, si lo hubo, pues eran los menos, no era la mayoría que tenía que trabajar para otros, ni aparte de eso, ni se vivía de ellos. Entonces, yo creo que por eso no pudo haber nacido el derecho de trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos, alguna opinión, algún comentario? ¿No? Después tenemos ya la llegada de los españoles. A la llegada de los españoles, obviamente, pues nos esclavizaron, ahí sí ya nos esclavizaron, y ahí sí ya nos obligaron a trabajar para ellos, y los españoles, pues lo bueno, entre todas las cosas malas que trajeron,
es que no trataron de acabar con todos nuestros indígenas, por lo menos hasta en eso estuvo mejor, porque ya ven que Estados Unidos, ahí sí los ingleses trataron de acabar con todos los naturales de esas tierras. Obviamente, en esta conquista, en esta llegada de los españoles, pues nos trajeron animales que no se conocían aquí en América y la agricultura también nos enseñaron quizá otras formas de agricultura, de ser la agricultura, y entonces ustedes también saben que llegaron por el oro, por las piedras preciosas, y entonces las industrias mineras, agrícolas y textiles, hijos, empiezan a sobresalir. Son las industrias que más empiezan a sobresalir, la agrícola, insisto, la minera, la textil, y esas industrias pues están en manos de los españoles y los naturales de América pues empiezan a ser esclavizados. Y obviamente empiezan a ser maltratados, empieza a venirse esa época en la que ellos, los españoles, llegaban y arribaban a América y maltrataban a la gente, no le pagaban obviamente su trabajo, eh, en fin, todo empezó de nuevo una profunda esclavitud. Sin embargo, con los conquistadores españoles llegaron verdaderos cristianos, hijos. Claro que aquí en América no se le llamó esclavitud, recuerden que venían de reyes católicos y obviamente recuerden que Jesús Cristo estuvo en contra del esclavismo, eso dicen. Y entonces, pues ellos no podían decir que estaban esclavizando a la gente. Aquí se llamaban encomiendas, si ustedes recordarán, las famosas encomiendas. Y empezó todo esto también de lo que después conocimos como tiendas de raya, en donde si se les daba algo a los campesinos o a los trabajadores, empezaban a tener deudas y las deudas se pasaban de padres a hijos y entonces pues ya tenían esclavos de por vida, que no fue algo específico y exclusivo de América, sino en toda Europa también se vivió esta situación de que las deudas se pasaban de padres a hijos y entonces los hijos tenían que trabajar para los patrones ya casi gratis porque tenían unas deudas enormes. Entonces, les decía yo que con estos españoles que no le llamaban esclavitud porque pues no quedaban bien ante el mundo, sino a través de las encomiendas, pero también llegaron, hijos, los frailes, verdaderos católicos, verdaderos cristianos, en que se molestaron mucho de cómo eran tratados nuestros indígenas. Y aparte de que se molestaban mucho de cómo eran tratados nuestros indígenas, pues también hacían todo lo posible por ayudarlos. Ustedes recuerden que algunos de los frailes fueron a ver a los reyes católicos y los reyes católicos, al enterarse de qué estaba pasando en América, sacaron unas leyes y ustedes se acordarán de las famosas leyes de Indias. Bueno, entonces aquí en las leyes de Indias, para muchos ya hay derecho del trabajo. Normativamente empezamos a tener normas de trabajo. Por eso yo creo que la diferencia entre Europa y México, además de que México empieza a tener leyes laborales a través de las leyes de Indias, hijos, empieza a conocer que sí hay personas que se preocupan y que se ocupan en que el trabajo sea diferente o que sea valorado diferentemente a lo que estaba valorado en Europa. Aunque obviamente con la religión cristiana nos trajeron esto de que el trabajo es una pena, es un castigo por Adán y Eva y todas las cuestiones bíblicas que existían. Si ustedes comparan la Biblia con el Popol Vuh, que era, digamos, la Biblia de nuestras culturas
americanas, pues el Popol Vuh nunca habla de que el trabajo es una pena, es un castigo, y por eso yo les decía que aquí empieza a haber diferencias. En las leyes de India ya se maneja que no deben de excederse de las jornadas, ya se maneja que debe no maltratarse a los trabajadores, bueno, a nuestros indígenas, que las mujeres que iban a dar a luz debería darse días de descanso, que los niños no deberían de trabajar, ya ponían una edad, que en ese entonces ustedes dirían, pues de todas maneras eran niños de 8 o 9 años para empezar a trabajar, pero es que eso ya era importante, que de todas maneras ya marcaran un límite para que niños más pequeños no trabajaran. Entonces, en las leyes de Indias, para muchos de nosotros, de los laboralistas, ya encontramos leyes de orden laboral. El problema aquí, hijos, fue que nunca se aplicaron esas leyes. Ante los mismos españoles decían, ordénese, pero no se cumplan. Entonces, el problema es que ya teníamos derechos, ahora sí, fíjense, a diferencia de Europa, estamos hablando de 1600, obviamente, 1500 y pico, teníamos ya derecho laboral, hijos, pero no se cumplía, ese era el problema, ¿verdad? Porque quien lo tenía que cumplir eran los propios españoles y ni modo que los propios españoles se castigaran a sí mismos si no cumplían esta normatividad. Pero lo que hay en las leyes de Indias, entre otras cosas, es que ya había derecho del trabajo, hijos. Esa también es una gran diferencia entre México y Europa. Entonces, vuelvo a comentarles que empieza a haber industrias muy poderosas, como es la industria minera, sobre todo, la industria textil, la industria agrícola, la ganadería también empieza a ser importante en México, pero recordemos fundamentalmente que esas industrias que son pequeñas, no vean grandes industrias, también encontramos que hay ya un derecho de trabajo. Desgraciadamente aquí no se cumplía ese derecho de trabajo. Ya les digo que los españoles hasta ellos mismos decían, ordénese, pero no se cumple. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? ¿No? Bueno, vámonos entonces, vean que rápidamente nos vamos, porque pues digo, hay muchas cuestiones históricas importantes, pero pues de mi materia es lo que más me interesa. Vámonos a la independencia. Ustedes saben que al declarar la independencia de México, lo que ahora conocemos como México, fundamentalmente Miguel Hidalgo y Morelos, pues son los padres, dicen, de nuestra nación, en la que ya pronto vamos a festejar en septiembre, el 15 de septiembre, esta independencia. Y usted recordará que empezó a hablarse de la libertad de trabajo y obviamente se radica el esclavismo. Es más, recordemos que hasta se decía que si algún esclavo tocaba la tierra, ahora que la conocemos como americana o mexicana, inmediatamente adquirían su libertad y no había esclavos. Entonces, lo primero que fue abolir el esclavismo. Esto es importante porque ya se habla de la libertad de trabajo y en los sentimientos de la nación que escribe Morelos, que para algunos es nuestra primera constitución, para algunos, recordemos que ya se habla de la libertad de trabajo y el trabajo para los americanos. O sea, se empieza a hablar de que el trabajo, perdón, el trabajo debe ser para los americanos y que todos son libres de escoger el trabajo que más les guste, que más les acomode, y pues ya es el inicio, digamos, de lo que tenemos en nuestro artículo 5º constitucional, en esa libertad de trabajo. Y de que debemos de trabajar libremente, pero es siempre en trabajos lícitos. Recuerden que siempre hablamos de trabajos lícitos. En ese contexto, hijos, pues yo creo que en la independencia, recuerden que algunos querían ser emperadores, como Iturbide, otros querían ser presidentes,
y entonces entre que éramos una república, sin una monarquía, sin una... Pues yo creo que eso era más importante en ese momento que hablar del derecho del trabajo. Y recuerden que se hicieron dos bandos, los liberales y los conservadores. Y los liberales pues estaban a favor obviamente de la libertad de trabajo, a favor de leyes de una naturaleza distinta, y los conservadores pues tuvieron, si ustedes recordarán, la idea de irse a Francia para pedir que nos gobernara. Porque en ese entonces estaba muy de moda Francia, recordemos que ya estaba siendo una de las potencias mundiales muy importantes, y entonces pues era muy chic, yo creo, ser francés, y querían los conservadores que los mexicanos fuéramos franceses. Insisto, en la independencia, hijos, pues no hubo realmente derecho del trabajo, porque yo creo que se estaba, pues, discutiendo otras formas más importantes, que qué tipo de país queríamos ser, que qué estábamos haciendo, y hasta la organización, cómo nos estábamos organizando. Yo siempre he dicho, si ustedes se fijan, cuando una mamá suelta por primera vez a su hijo a caminar, pues a veces el niño se trompica y pum, va a dar allá y se pega. Entonces nos soltó de la mano nuestra madre España, y al soltarse de la mano nuestra madre España, pues nos dimos unos tumbos bien fuertes, que dentro de esos tumbos, hijos, eh, pues perdimos la mitad, hasta más o la mitad de nuestro territorio. Usted lo recordará, porque parte de México pues era lo que ahora conocemos como Los Ángeles, Texas, etcétera, y más de esa mitad de nuestro territorio lo perdimos. Entonces, en todas esas cosas, pues yo no creo que hubiese nacido el derecho al trabajo, y menos, hijos, porque no teníamos tampoco grandes industrias, grandes empresas, y lo que sí teníamos pues eran muchos campesinos que sí eran maltratados, nadie lo niega, pero no teníamos grandes empresas donde hubiera grandes números de obreros, y que obviamente pues el derecho al trabajo no, como que no podía haber nacido en ese momento. E independientemente, yo creo que nosotros el trabajo lo valorábamos de otra manera, y por lo menos, aunque sí había, sí se esclavizaba a los campesinos y sí se les maltrataba, yo creo que de todas maneras, insisto, no teníamos las grandes industrias, el gran número de obreros para que todavía se pensara en un derecho del trabajo. Sin embargo, hijos, yo les decía que van los conservadores a Francia y le piden que pues nos gobierne, y nos mandan a un señor, a don Maximiliano de Habsburgo. Don Maximiliano de Habsburgo, hijos, estamos hablando ya de 1800 y pico, 1863, 64 a lo mejor, o más, no me acuerdo bien de las fechas, hijos. Don Maximiliano de Habsburgo, hijos, asómbrense, nos traen derecho del trabajo. Y hace un edicto imperial en donde prohíbe una jornada mayor de 8 horas, prohíbe el trabajo de menores de 11 años, obliga a descansos para las madres cuando iban a dar a luz y después de dar a luz y antes de dar a luz. Acaba con las tiendas de raya, hijos. Estoy hablando de Maximiliano de Habsburgo, ¿eh? En su decreto imperial trae todo eso. Nos trae derecho del trabajo, nuestras palabras. Y otra vez volvemos a conocer normatividades laborales, pero obvia que aquí no se aplican, porque don Maximiliano pues, lo mata. ¿Sí me están y Benito Juárez, que pues algunos lo tienen como super ídolo. Yo no creo que haya sido un mal presidente, pero como todo ser humano tuvo sus buenas y sus malas. Aquí no estamos hablando como nos contaban la historia de los buenos y de los malos.
Benito Juárez, pues no iba a tomar cosas de sus enemigos aun cuando fueran positivas. Yo siempre he pensado que si Benito Juárez se hubiera dado cuenta del alcance que, hubiera tenido ese conjunto de normatividades que nos trajo Maximiliano en su decreto imperial, pues lo hubiera impuesto quizá ya desde entonces en una cuestión o en las leyes de reforma. Sin embargo, bueno, Benito Juárez tenía otra manera de pensar. Insisto, también pues no había tantos trabajadores, no había tantas industrias, no había tanta situación de esa. Ustedes saben que una de nuestras primeras constituciones nació en 1857. Sí saben eso, ¿verdad? 1857, espero que sí lo sepan. Bueno, hay personas que dicen, entre ellas Mario de la Cueva, que estuvo a punto de nacer el derecho del trabajo en nuestra Constitución en 1857, que cuando se estaba discutiendo sobre la libertad de trabajo, sobre lo que ahora conocemos como nuestro artículo quinto constitucional, cuando se estaba discutiendo, Ignacio Ramírez el Nigromante, así se le conoce, Ignacio Ramírez el Nigromante, empezó a hablar de que debería defenderse a los trabajadores y que debería de haber normas a favor de los trabajadores. Y ya estaba convenciendo a los legisladores, ya estaba casi a punto de nacer, y él mismo se echa para atrás, hijos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo el liberalismo económico, y no les cabía en su cabeza todavía de que un gobierno pudiera intervenir en materia económica con los patrones, y entonces se echa para atrás el mismo Ignacio Ramírez, el nigromante, y pues ya no nace el derecho del trabajo. Y nada más se queda nuestro artículo quinto en ese entonces de esa constitución, en donde se habla de la libertad de trabajo, del trabajo lícito, obviamente, se habla de que debes de obtener un salario, pero no nace en sí lo que es el derecho del trabajo, siendo que estuvo a punto de nacer. Además, como ya les digo, se conocían normas laborales, porque si nos vamos a las leyes de India y con el decreto imperial de Maximiliano, pues ya se conocen las leyes laborales, y obvio ya empiezan a llegar pues las ideas de los socialistas, de los comunistas. Más o menos en 1840 y tantos, hijos, de o de los 50, de los 1850, empiezan a arribar a nuestro país griegos comunistas, hijos. Muchos griegos se infiltran en nuestros campesinos y empiezan a hacer sectas, digamos, y hablo de sectas porque todo era secreto, o sea, no de sectas satánicas, no, secto quiere decir secreto, o sea, empiezan gremios y asociaciones, pero de orden secreta. Y ya empiezan a imbuir, sobre todo a nuestros campesinos, ideas anarquistas, anarquistas, este, griegos, vinieron a México y ellos empiezan a influir en nuestros campesinos. Por eso Zapata, eso de la tierra debe ser de quien la trabaja, y todas sus ideologías, no nacía porque un angelito le dijo, no, hijo, ya traían una cuestión anarquista de alguna manera de estos griegos. Hay un libro, el autor es John M. Hart, que habla de los anarquistas en México. Si a ustedes les interesa, así se llaman Los Anarquistas en México, y pone las fechas, nada más que les digo, yo no soy muy buena para las fechas y no me acuerdo, y es un libro en donde nos cuentan cómo muchos griegos y muchos anarquistas se infiltraron sobre todo en nuestros campesinos y se hicieron sectas, y así como los mormones y así como algunas cuestiones religiosas formaron, digamos, grupos, así también se formaron grupos en nuestros campesinos, pero que obviamente
pues no se conocieron muchos de ellos. Se tiene que estudiar a profundidad también esta etapa en México, en donde los anarquistas pues dieron esta posibilidad de variar el pensamiento de los mexicanos. Bueno, ya nos estamos acercando a que Porfirio Díaz toma el poder, hijos, y muchos le achacan a Porfirio Díaz cosas malas, pero obviamente tuvo también, como todo ser humano, cosas muy buenas, y entre ellas sí permitió que entraran muchas industrias extranjeras a nuestro país, y sobre todo que industrias en la mina, sobre todo en la mina, en los ferrocarriles, entrara mucha cuestión extranjera. Pero pues a él le debemos que los pocos, o el poco ferrocarril que tenemos es obra de Porfirio Díaz realmente. Y empiezan ahora sí a generarse industrias, empiezan ahora sí ya a generarse fábricas, no tan grandes como en Europa, no tan fuertes, pero sí ya empieza a haber una industria, y sobre todo la minera, la textil, vuelve a tomar una gran, la ferrocarrilera, la industria ferrocarrilera, hijos, obviamente, y ya empieza a haber el amor por el petróleo, la industria petrolera empieza ya a crecer también intensamente. Porfirio Díaz le achacan de que prohibió las asociaciones en nuestro país, y eso no es cierto, ni legalmente ni de ninguna otra manera, hijos. ¿Por qué? Porque nuestro artículo, no me acuerdo si es el 9 o el 11 constitucional, sáquenme ustedes de la duda, hijos, de los que habla de la libertad de asociación. Esa libertad de asociación la tenemos desde 1857. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comentado que en Europa sí se había prohibido los gremios y las corporaciones, y que sí se limitó la libertad de asociación? Y en Europa, hijos, los sindicatos sí pasaron por el estadio de prohibición, donde les prohibían asociarse, agremiarse, y en esa prohibición hasta los mataban si ellos querían agremiarse o asociarse. Pues en México esto no sucedió, porque desde nuestra Constitución de 1857 se habla ya de una libertad de asociación que pasa a nuestras posteriores constituciones, y se habla de una libertad de que las personas en México somos libres para asociarnos siempre y cuando esa asociación sea lícita. Y le achacaban a Porfirio Díaz que prohibió las asociaciones porque había en el Código Penal un artículo que decía que se penaba a las personas en motines, hijos, en motines. Un motín nunca va a ser ¿cómo se llama? Va a ser legal. El que se asociaba en un motín para bajar o subir los aranceles iba a ser penado. Entonces lo que estamos hablando aquí es de un motín. Los motines siempre van a estar prohibidos, obviamente, hijos. Entonces, de eso no quiere decir que no tuviéramos libertad de asociación. Y tan es eso que en la época, si ustedes ven sus libros de historia, en la época de Porfirio Díaz nacieron los grandes sindicatos del siglo pasado, hijos. Nació el sindicato de ferrocarriles, nació el sindicato de los maestros, que es uno de los más poderosos, y así nacieron varios sindicatos, y fue en la época de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz no prohibió las asociaciones, hijo. Ahí sí tienen, históricamente nosotros no pasamos legalmente por la situación de la prohibición de las asociaciones, como sí pasó en Europa. En este sentido, hijos, ya vamos a empezar a comentar que nuestros legisladores, sobre todo de los legisladores en los estados, empiezan a ver situaciones importantes, y en 1904, hijos, a partir de 1904, empezamos a tener leyes de seguridad social.
¿Qué quiero decir con leyes de seguridad social? Leyes que van a ya a proteger a los trabajadores de los accidentes y de las enfermedades que como consecuencia del trabajo tienen los trabajadores. Todos los seres humanos somos falibles, hijos. Falibles, fallamos. Y dentro de nuestras fallas, dentro de nuestras distracciones, pues podemos sufrir accidentes y sobre todo en el trabajo. Y todos los trabajadores, todos, no importa dónde trabajes, pues puedes sufrir esos accidentes o enfermarte como consecuencia de tu trabajo. Y entonces empiezan leyes de seguridad social muy precarias, hijos, a los que tenemos ahora, pero empiezan leyes de seguridad social que empiezan ya a obligar al patrón a cubrirle al trabajador si se muere o si se enferma, ya hasta salarios por sus enfermedades, o a la viuda o a los hijos del trabajador, ya le empiezan a pagar por la muerte, perdón, por la muerte del trabajador. En este sentido, estas leyes se dan fundamentalmente, perdón, hijos, en el Estado de México, en el Estado de Jalisco y en el Estado de Nuevo León. En esa época, estoy hablando de principios del siglo pasado, hijos, las leyes se conocían a veces por el nombre del gobernador. Por eso por ejemplo, se dice ley de Vicente Villar, ley aunque ellos ni hacían las leyes, quienes hacían las leyes pues eran los legisladores, pero así se conocían en esa época por el nombre de los gobernadores. Y entonces una de ellas, por eso se conoce como la ley de Bernardo Reyes, que era el gobernador de Nuevo León, y que les digo que estas leyes ya empiezan a obligar al patrón a pagarle al trabajador las situaciones por las cuales pueda quedar mal de un trabajo. Insisto, eran leyes muy precarias, por ejemplo, se pagaban a más un mes de salario, pero ya si te enfermabas, ya por lo menos tenías la posibilidad de seguir conservando un poco de la paga que se tenía en el trabajo. En 1904, entonces, a partir de 1904, en nuestro país empezamos a tener leyes de seguridad social. Con estas leyes y con, además, en el aspecto histórico, recuerden que los hermanos Flores Magón empiezan a pelear ya por un derecho del trabajo al decir que la jornada no debe exceder de 8 horas, que debe haber un salario mínimo, que en ese entonces era de $1, que era mucho dinero, y así empiezan ya a haber manifestaciones también de orden en la que ya va a venir como consecuencia la revolución. Recordemos también que en 1904 se da la gran huelga textil o la de Río Blanco, no fue en 1906, perdón. Y también tenemos la huelga de Cananea, que estas dos huelgas que fueron muy importantes para nuestra época, pues marcan también el proceso histórico de la decadencia ya del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, en otras palabras, el gobierno de Porfirio Díaz ya va a acabar, porque empieza, obviamente, Porfirio Díaz, yo siento que fue un ser inteligente, fue un buen presidente, pero se le olvidó dejar el poder. El poder envilece a las personas, el poder nos hace idiotas, y entonces yo creo que él fue su talón de Aquiles el no haber dejado el poder. Si él hubiera dejado a otra persona gobernar y él gobernara atrás de él, yo creo, como muchos lo han hecho, como Salinas de Gortari con Peña Nieto, etcétera, entonces hubiera quizá muerto aquí Porfirio Díaz si no estuvieran sus restos en Francia, y todavía algunos negándose a traer sus restos de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz también fue un héroe nacional. Y para mí, para mi gusto, pues deberían, si él quería estar, que sus restos estuvieran aquí en México, pues le deberían de conceder esa ilusión de que sus restos estuvieran aquí en México. Entonces, Porfirio Díaz empieza a tener problemas, ahora sí, de orden laboral, con las huelgas de Cananea, en donde hasta permitió, hijos, que los Rangers norteamericanos entraran a nuestro país y mataran a trabajadores mexicanos,
La huelga de Río Blanco, donde se pone como árbitro y falla a favor de los patrones, que hace que se enojen los trabajadores, y entonces empieza a tener problemas y les digo, ya los hermanos Nagón, desde su plan en San Luis, Missouri, porque no es San Luis Potosí, sino San Luis, Missouri, hijos, empiezan a mandar ideas, obviamente, que van a cambiar nuestro mundo, nuestra situación de aquel momento, llega como consecuencia la revolución. La revolución que se da en 1910, hijo, pues hasta le llamaron la bola, porque luego ni sabían por qué había estallado, ni muchos ni sabían por qué se estaba peleando. Pero lo que sí sabíamos es que fundamentalmente los campesinos pues estaban mal en materia laboral, e insisto, nosotros no teníamos grandes industrias ni grandes cosas. Pero fue a partir, hijos, estas fechas sí me interesan, las de 1904, 1906, y a partir de 1914, hijos, a partir de 1914, empieza a haber leyes estatales laborales. En cada estado, casi se empiezan, no en todos, pero casi en todos, se empiezan a crear leyes de orden laboral por sus legislaturas locales y obviamente leyes que eran nada más aplicables a cada estado. Lo que nosotros conocemos como Distrito Federal, hijos, no pasaba absolutamente nada y obviamente no había absolutamente nada en cuestión laboral. Sin embargo, cuando Madero toma el poder, él intentó poner autoridades de orden laboral y cuestiones de orden laboral, hijos. Sin embargo, pues ustedes saben que también lo matan en la decena trágica, y pues ya no logra, y al subir Victoriano Huerta al poder, pues ya no se da esto, sobre todo en la Ciudad de México. Pero a partir de 1914, insisto, hijos, en la mayoría de los estados empieza a haber leyes de orden laboral. Fíjense de la fecha, 1914. Todas las leyes que se crearon en aquella época hablaban ya de una jornada máxima. Variaba a veces de estado a estado, y la jornada máxima era de 8 horas o de 9 horas. En todas las leyes ya se prohibía la mano de obra infantil, o sea que los niños empezaron a trabajar desde muy pequeños, pero también dependiendo del estado se ponía que la edad podía ser de 8 a 12 años. De 8 a 12 años ya podían empezar a trabajar. Obviamente ya se hablaba del descanso obligatorio, de un día de descanso, o lo que nosotros vamos a conocer como el séptimo día. Ya se empieza a hablar de que las mujeres que trabajaban deben de tener descansos antes del parto y descansos posteriores al parto. Obviamente también ya había cuestiones de seguridad social en cuanto a que si el trabajador se enfermaba o se accidentaba por cuestiones de trabajo, ya el patrón tenía que protegerlo. Pero las leyes que más destacaron en aquella época, las leyes, digamos, más bonitas, fueron las de Veracruz, hijos, la ley de Veracruz y la ley de Yucatán. Y que mañana hablaremos de estas dos leyes, la ley de Veracruz y la ley de Yucatán. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? Todo bien. Bueno, entonces, hijos, ya saben que los dejo unos minutitos antes de que venga su otro maestro, ¿sí? Y que a descansar un poquito, y entonces nos vemos mañana, por favor. Cuídense Sí, mucho, por favor. Hasta mañana. Gracias, hasta profesora. mañana, Hasta maestra. Hasta profesora. mañana. Disculpe, maestra.